Hola, ¿qué tal? Qué gusto regresar, volver nuevamente a transmitir. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y no quiero desaprovechar el tiempo, al contrario, quiero hacer una oración para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea a través y por el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Señor, permítenos estar delante de tu presencia en todo tiempo, Señor, y sobre todo cuando queremos acercarnos a tu palabra, Señor. Permite que esta reflexión nos ayude a crecer a todos, Señor, tanto los que escuchan como a una servidora, Padre, para que podamos avanzar en el conocimiento y la sabiduría de tu palabra, Señor. Bendícenos a todos, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, quiero explicarte de qué se trata. Bueno, son estudios bíblicos que estamos realizando a partir pues, de la palabra de Dios. Son, en esta ocasión es la serie número 5 y pues bueno, quiero invitarte para que hagamos esta reflexión juntos, juntas. Eh, Quiero primero plantearte cómo es que está constituido o de qué manera se forma cuál es la estructura de lo que estamos haciendo. Bueno, como te decía, son series de 10 temas cada uno. Este es el quinto. Estamos en el segundo tema de la unidad del cuerpo de Cristo, se llama el tema. Esta es la segunda parte. ¿Cómo es que se arman estos estudios? Bueno, pues vamos a aclarar algunas cosas. Primero, revisamos varias versiones de la Biblia para tener un panorama más asertivo de qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y aunque es un estudio específicamente dirigido a las mujeres, no es limitativo, por supuesto que los caballeros también pueden escucharlo. Y el enfoque principal de estos estudios es estudiar la Biblia, propiamente estudiar la Biblia, más no discutir ni propagar doctrinas. Entonces, ¿a quién va dirigido el mensaje? Pues para todos aquellos que quieran reflexionar, analizar la palabra de Dios y que estén con la disposición de su corazón de escuchar su mensaje. Y como te decía, le anteceden cuatro series más de 10 estudios cada uno. El primer estudio que hicimos fue de estudios virtuales mujeres, así le puse. El segundo fue La nueva vida en Cristo. El tercero es Sin esfuerzo no hay premio. Y el cuarto, No desistas sin seguir a Dios. Hasta hace un mes estábamos terminando y esperemos que mantengamos un ritmo más continuo. Bueno, voy a dar el contexto porque como es la segunda parte, nosotros vamos a adentrarnos. Nuestro estudio está centrado en Efesios. Y Efesios tenemos ay, perdón, Efesios tenemos que entender que en los tiempos de Pablo, está escrita por Pablo, ya obviamente después de la resurrección de Jesucristo, vemos que los judíos se dispersan y esto que ves moradito es todo el imperio romano. En aquellos tiempos, acuérdate que en los tiempos de Jesús, pues que el gobierno romano, pues acaparaba todo este imperio y todas estas tierras, ¿no? Dentro de las cuales, pues obviamente se encontraba el pueblo de Dios sojuzgado ante los romanos. Éfeso, como podrás ver aquí, es donde está marcándote la flecha, pues está cerca de Grecia, Asia Menor, Tarso, y era un paso obligado, era un lugar donde había comercio, donde había, bueno, una vida, digamos, ostentosa de alguna manera. Sin embargo, bueno, acuérdense que con la diáspora o con la dispersión de los judíos, del pueblo judío, tenemos que, pues se encontraban en todas partes del mundo. En este caso, pues están hablando prácticamente de los primeros años, donde tenemos que Pablo, su misión era, pues, eh, volver a llamar a los judíos como en estos tiempos, nuestros cristianos, nuestras iglesias, de repente necesitamos regresar a la unidad y al amor, a lo que esto a veces nos causa conflicto. Después de la pandemia vemos que ha habido muchos movimientos y bueno, quiero centrarme en Efesios 4, como te decía, y en este capítulo del 1 a 3 se centra en el perdón de los judíos porque no reconocían
que la gracia de Dios abarcaba no tan solo a su pueblo o a la nación, que se le puede decir, sino también hacia los gentiles. Una nación era generada o creada por digamos, familias, ¿no? Que nacieron nacientes de un mismo padre. Por ejemplo, tenemos los hititas, este, los mm, otros pueblos que en aquellos, los semitas, ¿no? Que en aquellos tiempos pues eran solamente esa familia y bueno, la familia, sabemos, de las 12 tribus, las familias judías pues estaban identificadas. Y después, como bien dije, pues se dispersan y bueno, andaban por todas partes del mundo. Entonces es una invitación a los judíos para vivir en la experiencia del Espíritu. También recordamos que los judíos no habían entendido mucho sobre esto de que Jesucristo había venido y cuál era la labor de Jesucristo en el mundo, porque esperaban un rey, obviamente que los librara del Imperio Romano, pero Jesucristo vino en amor para poder unirnos. Entonces, el propósito de la carta era la aceptación de una nueva familia multiétnica, y eso es lo que estaba haciendo Pablo en ese entonces. Entonces tenemos, en Efesios, nos habíamos estudiado del 1 al 8 y ahora del 9 en adelante. Efesios 4:9 en la versión de Reina Valera dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Entonces vemos una acción de que estaba explicando de qué es lo que había hecho Jesucristo. Dijo, ascendió, pero descendió hasta lo más bajo, ¿no? Entonces quiere decir que venía de arriba, Jesucristo, ¿sí? Dice la LDLA, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido y no nada más a la tierra, sino a las profundidades, porque al morir Jesucristo, muerte y resurrección, en su muerte va hasta lo más profundo y en la resurrección va hasta lo más alto. La PDT dice, ¿qué significa esto? Que subió, pues significa que primero descendió a las partes más bajas. ¿Ok? Hasta aquí hay dos palabras claves que es ascendió y descendió. Entonces, si ascendió es porque descendió. ¿Ok? Aquí me llama la atención porque dice, en la RBR dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Entonces aquí muestra la parte de hasta dónde llegó. Dice PDT, Cristo fue el mismo que descendió a fin de llenar la totalidad, dice la NTV. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Dice que ascendió mucho más arriba, lo que está en rosa, ¿no? De todos los cielos. Y bueno, aquí esta figura quiero que reflexionemos, porque entonces nos da una profundidad y una altura en la cual no nos podemos, inimaginable, no nos podemos imaginar hasta dónde llegó Jesucristo y todo ¿por qué? Porque quería llenarnos de su presencia. Y eso es muy importante, porque a veces no nos damos cuenta. Dios a través de su espíritu actualmente, se encuentra por todas partes y en todo momento, en todo lugar. Veamos con atención. Cuando yo leo Salmos, el Salmo 137, te voy a parar lo compartido, pero para irnos y ver el Salmo 39, perdón, del 7 al 12. Entonces vemos que dice, aquí está hablando David, dice, ¿a dónde me iré lejos de tu espíritu? Es una palabra, ¿a dónde puedo ir? O sea, ¿a dónde vamos tú y yo? ¿Y dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol trato de acostarme, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y emigrar hasta el confín del mar, aún allí me alcanzaría tu mano y me agarraría tu diestra, si diese al menos las tinieblas, si dijese, perdón, al menos las tinieblas me cubrirán y el día se tornará noche alrededor de mí, ni aun las tinieblas me encubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí vamos a hacer una pequeña pruebita de cuando nosotros leemos una versión
distinta, nos da como otra mirada. Y eso es lo interesante de la palabra de Dios. Vamos a leerlo en NBI. Y fíjate que dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Y esta figura que habla David, a veces tú y yo estamos en situaciones o en condiciones verdaderamente difíciles, ya sea que estemos eh, porque en ambas nos podemos perder, ya sea cuando creemos estar muy espirituales y ya muy elevados, muy ego, ¿no? Ya estamos como sintiendo como que somos X, ¿no? Como cuando estás y sientes que no mereces ni la mirada, ni el perdón, ni nada. O cuando andamos perdidos, como dice Génesis 1:2, que habla de cuando creó el cielo y la tierra, dice eh, que la tierra estaba vacía y desordenada, ¿no? Y a veces tú y yo nos sentimos vacíos y desordenados. ¿Y a dónde esta primera parte quiere enfatizar? Porque además te recuerdo, los judíos conocían Salmos, conocían Génesis, quizás no la palabra escrita, pero sí la palabra hablada. Sabían que Dios era un Dios eterno, un Dios que abarcaba todo el universo, todos los tiempos, y que no podíamos escondernos de su presencia. Entonces eso es muy importante retener, porque dice, y él mismo Dios mismo constituyó o concedió o dio dones a la gente. En la PDT dice, Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros de anunciar la buena noticia de salvación, es decir, los evangelistas, y a otros el de ser pastores y maestros. Entonces, esta asignación, tenemos que tener claridad en ello, porque no es una asignación humana, sino divina, porque la iglesia es de Dios, la iglesia la constituye el orden divino, es algo que Dios utiliza para poder, eh, nosotros como iglesia, para poder conversar con la gente y decirle que existe una esperanza, que Cristo, dice, por ejemplo, la NTV, que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, dice aquí en la NTV, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Ok? Eh, Acuérdate que nosotros entendemos que el propósito divino de Dios al traer a Jesucristo fue que nosotros pudiéramos tener acceso a la salvación. Eso es lo que nos da la salvación o nos redime o nos restaura, ¿sí? Espiritualmente hablando, porque tú y yo no podríamos existir si no tuviéramos el espíritu. El espíritu, el alma es el halo, el aliento que nos permite entender o conectarnos con esta intimidad con Dios. Entonces, en este sentido de ideas, pues nosotros vemos que al irse Jesucristo nos deja establecida la iglesia o el espíritu a través de su espíritu, y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero él da o concede o constituye a las personas adecuadas para que nos podamos ir guiando. Pero acuérdate, siempre tú y yo, tengámoslo presente, los profetas, apóstoles, evangelistas y más, pastores y maestros son, es un orden que Dios establece, pero son asignaciones espirituales o divinas. ¿Y cómo sabemos? Por sus frutos los vamos a conocer y porque estén en los preceptos que la Biblia dice cómo deben de ser. Y eso lo encontramos en Tito y lo encontramos en Timoteo, pero es otro estudio. Muy bien, entonces dice, ¿cuál es la finalidad? En el 4:12 dice, a fin de perfeccionar.
dice la DHH, para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojo, mis amadas hermanas. Nosotras, eh, eh, como esposas de pastores, de maestros, nosotras como maestras de escuela, eh, como personas que queremos servir al Señor, nuestra responsabilidad es prepararnos, capacitarnos para poder dar. No puedes dar lo que no tienes y este dar o esta finalidad es, como dice el RBR, dice para a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los de la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, no es tuyo, es de Dios. Por eso esta asignación es tan importante, mis queridos y amadas hermanas, porque nosotras podemos fortalecer, podemos edificar o podemos destruir una iglesia y hay que tener muchísimo cuidado con esto. El 4 dice, hasta que todos lleguemos, es decir, ¿cuál sería el fin o la finalidad? ¿Cómo sabemos el límite? Dice, pues hasta que todos lleguemos a la unidad. Fíjate cuál es la finalidad. Qué hermoso versículo de Efesios. Eh, la finalidad de una iglesia es la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón, o sea, no nada más el conocimiento, sino a un varón perfecto, ¿qué quiere decir? A una plena madurez que corresponde a Cristo. Los hijos de Dios necesitamos buscar esta madurez eh, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la RBR, dice, perdón, lo voy a leer bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la NTV, mira qué bonito, dice, en este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que llegamos a la plena y completa medida de Cristo. Y la LBLA dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Cristo nos enseñó a ser plenos espiritualmente, a aceptar la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos en el 4.14 y esto, lo deseable, digamos, es alcanzarlo. ¿Y por qué o por qué razón o para qué, ¿no? Entonces ya no vamos a ser inmaduros, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eh, los niños cambian muy fácil. Si tú observas a un niño, vas a ver que se enoja, pelea y al rato está abrazado del amiguito. Entonces, eh, porque no tiene esta inocencia, pero también en su inocencia todo lo cree. Entonces no sabe o no se conduce con mucha conciencia. Entonces es importante entender. O sea, es buena la inocencia del niño para sabernos llevar y no guardar rencores. Observemos a los niños, pero también tener cuidado en no permanecer en el estado de niño en el sentido de dejarnos llevar por todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces dice, llevados por doquiera de toda viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de la. Entonces, fíjate, DHH dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Entonces, que ya lo que dice Pablo, que no seamos inmaduros, que ya no andemos, dice en la PDT, como barco en la deriva, que andamos sin rumbo. Tengamos mucho cuidado. La NTV dice que no nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras hábiles que parezcan la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Todo cristiano tiene la responsabilidad de escudriñar las escrituras para no ser llevados, dice en la LBLA, por las olas y llevados de aquí para allá todo viento de doctrina. Entonces, tener muchísimo cuidado, no tan solo los pastores, maestros de la iglesia, sino también tú y yo, como creyentes, como personas que deseamos hacer la voluntad del Padre. Entonces, tener cuidado con eso. Más bien, dice más bien, o sea, sino que, como dice la RBR, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezca. Fíjate, eso es tan importante. Seguir la verdad en amor significa maduros, tener inteligencia emocional, no ser viscerales y egoístas, porque a veces queremos o creemos o intentamos que las cosas que nosotros decimos y hacemos son las que deben de ser en una iglesia y no es así. Dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, porque insisto, la cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia no nos pertenece. Si tú y yo tenemos algún cargo en una iglesia, tenemos que entender que quien es la cabeza es Cristo y quien te puso es Jesucristo a través de su Espíritu, ¿verdad? Y es el que te va preparando y el que tienes que entender que la verdad se debe profesar en el amor. Entonces, si tú y yo tenemos una diferencia de opiniones, lo que tenemos que hacer es, como dice la Biblia, acercarnos, dialogar. Si de plano no nos entendemos, entonces llamamos un tercero. Si después de esa conversación con argumentos bíblicos no sucede o estamos en conflicto, entonces ya se lleva a la iglesia con los, digamos, diáconos o las personas, ancianos de la iglesia o las personas que están este, dentro de la iglesia con ciertos, como dice aquí, en cierta posición, porque sí, hermanos, ahorita está sucediendo mucho en muchas iglesias que lamentablemente nos dejamos guiar o llevar, y por un lado, y por otro lado, los dirigentes, los líderes, pues muchas veces no tienen ese sentido de amor, ¿no? Hablar la verdad con amor y no hacen todo este proceso y por lo tanto, pues hay conflictos, ¿no? Entonces, bien. En el 16 dice, de quien, bueno, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado, dice, bueno, si somos de Cristo, si estamos todos juntos, unidos, ¿verdad? Bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro tiene una actividad específica y la idea no es pasarnos digamos, a su especialidad, sino ayudarnos mutuamente. Por eso hablo de las coyunturas. Si tú ves, si no podríamos hacer este movimiento si nosotros no tenemos las coyunturas, las uniones, los ligamentos. Entonces nosotros debemos de hacer eso. Dice, perdón, dice, según la actividad propia de cada miembro, que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, necesitamos edificarnos en amor, dice la DHH, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien. Ella tiene la medida precisa, ya sabe y ya nos dijo cómo tenemos que llevarnos. Por eso dice, eh, el- y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Entonces, cuando tú y yo querramos saber si la iglesia es sana o no, entra, observa, conversa con las personas y verás. Si ves que hay amor, hay empatía, se soportan, es decir, se ayudan mutuamente, estamos bien. Entonces, la PDT, nada más para resaltar, casi todos dicen lo mismo, es que el cuerpo crece y se edifica en amor, y esa es la función de toda iglesia, ¿no? Dice la NTV, el que hace todo, él hace que todo el cuerpo encaje y perfectamente, y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hermanos, ese es el propósito, hermanas, ese es el propósito de la iglesia, estar en amor, unidas en amor, apoyo mutuo, cada una con su función. En conclusión, entonces tenemos que ascendió porque primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Luego descendió y subió, o sea, primero Jesucristo estaba con Dios, descendió hasta lo más profundo y luego subió a lo más arriba de todos los cielos a fin de llenar todo el universo, dice, con su presencia. Ya leímos Salmos 139 del 7 al 12, que nos habla David de a dónde podemos ir de su presencia. Y dice que él mismo construye o constituye o dio los dones a la gente, profeta, apóstol, evangelista, pastores y maestros.
Dice que con el propósito de edificar, construir, preparar, capacitar, fortalecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Y su iglesia no necesariamente es una denominación, es su iglesia. Dios sabe. Y Dios, cuando tú y yo tenemos esta relación directa con Dios, tú conoces y entiendes estos términos. Hasta que todos lleguemos, o sea, es decir, que todos llegaremos a la unidad de nuestra fe, de lo que creemos y alcancemos la estatura, es decir, la plenitud, madurez al varón perfecto de Cristo. Ese es el propósito. Dice que para que no seamos niños fluctuantes o sacudidos, inmaduros, que cambiemos fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza. Si te fijas cómo cuando hace viento, las hojas de los árboles se mueven, ¿no? ¿Cómo se llama? Y se caen, ¿no? Hasta dejarse engañar por gente astuta que anda en los caminos equivocados, mentiras hábiles que parezcan verdad. Entonces, eso es lo que trata de evitar Pablo, porque acuérdate que se empezaban a mezclar judíos y no judíos, pero también traían otras enseñanzas, otros dioses. Dice, más bien, profesando, madurando la verdad en amor, y eso es un proceso, mis queridas hermanas. La madurez es un proceso, pero necesitamos aprender a andar en la verdad, en amor, y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor, como Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Y, y por último, Cristo hace que todas las partes se encajen perfectamente, es decir, están ligadas y se mantienen unidas según la actividad propia de cada miembro. Al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de vida. Entonces, eso es importante entenderlo, mis amadas. Les pido que sus oraciones, no nada más por sus iglesias, sino por todas las iglesias. En mi caso, yo me reúno en la Iglesia de Cristo Cancún Centro y pues ahí te dejo la dirección del Face, ¿verdad? Este, como gustes comentarlo o compartirlo para tus estudios con mujeres. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención. Solo quiero concluir con una oración, si me lo permites, para pedirle a Dios, nuestro Padre, que nos ayude para seguir creciendo, para mantenernos unidas y en amor. Y si hay conflictos, que Él pueda ayudarnos, que nos dé luz a través de su palabra de qué es lo que debemos hacer, porque su propósito, como bien vimos en la conclusión, es el crecimiento sano y lleno de amor en sus iglesias. Oremos para que esto suceda. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, por este momento hermoso que nos permites estar juntos, unidos. Te pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ayudes a mantenernos unidos en paz, Señor, en armonía, en amor. Permite que cada uno conozca su don, Señor, el perfecto, porque tú los das, Señor, tú los repartes a través de tu espíritu a toda la iglesia, Señor, y en todas las iglesias, Padre, ahí es la oportunidad del crecimiento. Ayúdanos a hacerlo como tú lo mandas, Padre, y permite que las familias, las personas que escuchen este video, Señor, sean bendecidas ellos y ellas en sus familias, con sus hijos, con sus esposos, esposas, Señor, con sus trabajos, Dios. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y no quitar la mirada de ti, porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que podamos seguir coincidiendo. Bendiciones.